En química, aparte de trabajar con los nombres de los elementos o de las sustancias, también trabajamos con las fórmulas, ya que nos aportan muchísima información de qué están formadas y la cantidad o la proporción de las sustancias o de átomos que las forman, y a más nos permite hacerlo de una forma más simplificada que no algunos nombres que son muy largos y muy complicados. Entonces, a continuación, veremos las diferencias entre las dos fórmulas que se suelen utilizar, lo que normalmente se utiliza una de ellas, que son la fórmula empírica y la fórmula molecular, y también veremos cómo calcular la fórmula empírica de algunas sustancias y problemas que pueden haber con las fórmulas empíricas. Entonces, vamos con el primer ejemplo. Nos centraremos en la fórmula molecular del benceno. El benceno es una sustancia que está formada por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, para hacer la fórmula molecular, tenéis la lista de las cosas más importantes en pantalla. Tendremos que representar los símbolos de los elementos, carbono e hidrógeno, y luego el subíndice, el número pequeñito, será el número total de átomos que forman la molécula. Entonces, empezaremos con los símbolos. Hemos dicho que el benceno está formado por carbono e hidrógeno. Y como el benceno está formado por 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, el subíndice es el número de los átomos, pondremos aquí un 6 y un 6, de manera que la fórmula molecular del benceno es C6H6, hay 6 átomos de hidrógeno y 6 átomos de carbono. En la fórmula empírica, que es mucho más sencilla que la fórmula molecular, también nos aparecen los símbolos de los átomos. Por lo tanto, en la fórmula empírica también tendríamos el carbono y el hidrógeno. Pero a diferencia de la fórmula molecular, en la fórmula empírica, los subíndices nos indican la proporción que hay entre los átomos. De manera que fijémonos en la fórmula molecular. Como hay 6 átomos de carbono y 6 de hidrógeno, podríamos decir que la proporción es 1:1. Por cada átomo de carbono tenemos un átomo de hidrógeno. Por lo tanto, en la fórmula empírica lo dejaríamos tal cual, porque como la proporción es 1:1, no deberíamos escribir aquí el 1, de manera que ya se sobreentiende que por un átomo de carbono tendríamos un átomo de hidrógeno. Si lo queréis relacionar con las mates, lo único que tenemos que hacer es simplificar los subíndices que tenemos en la fórmula molecular. Aquí, como es 6 y 6, podemos dividirlos entre 2 y entre 3 o directamente entre 6 y nos quedaría la proporción de 1:1. Tenemos otro ejemplo que es el ácido acético. A veces la fórmula molecular no se escribe completamente compactada, sino que se escribe dejando algunos grupos. Esto lo veréis cuando hagáis formulación orgánica. El ácido acético es CH3COOH, por este grupo de aquí, que es un grupo carboxilo, de manera que esta sería la fórmula molecular del ácido acético. La otra manera de escribirlo pues es contando los átomos que intervienen de cada uno, de manera que de carbono intervienen 2, luego de hidrógeno intervienen 4 y de oxígeno también intervienen 2 átomos, de manera que sería otra manera de escribir la fórmula molecular del ácido acético. Esto sería lo mismo. Entonces, para hacer la fórmula empírica del ácido acético, simplemente tendríamos que coger esta fórmula de aquí y simplificar los subíndices para encontrar la proporción. Fijaros que como todos son pares, podríamos dividirlos entre 2 y nos quedaría una fórmula empírica de carbono, hidrógeno 2 y oxígeno. De manera que hemos dividido todos los subíndices entre 2. Nos quedaría 2 entre 2, 1, que sería lo que iría aquí, que no se escribe. Luego 4 entre 2, 2, que sería este. Y el último, 2 entre 1, que sería, 2 entre 2, que sería 1, que sería el que iría aquí. De manera que esta sería la fórmula empírica. Como he comentado antes, el inconveniente de la fórmula empírica es que no podemos saber realmente cuántos átomos hay de cada elemento de los que forman la molécula, porque aquí podríamos imaginar que sería 2, 4, 6, o por ejemplo podríamos imaginar que sería 3, 6, 3, si la relación fuera diferente. La proporción sería la misma, pero la relación no. Otro problema que podemos tener con la fórmula empírica. Hay un elemento que es el etino,
que tiene esta fórmula química, C2H2. De manera que fijaros que para simplificarlo y encontrar la fórmula empírica podríamos dividir los dos subíndices entre 2, de manera que nos quedaría C1H1. Por lo tanto, fijaros que nos quedaría la misma fórmula empírica que teníamos para el benceno. De manera que hay elementos o hay moléculas que tienen la misma fórmula empírica, aunque luego resulta ser que tienen diferente cantidad de átomos. Y luego lo último, para terminar, es que hay moléculas que tienen la misma fórmula molecular que la misma fórmula empírica. Por ejemplo, sería el caso de la molécula de agua, que la fórmula molecular es H2O, y en este caso, como no podríamos simplificar los subíndices, nos seguiría quedando una fórmula empírica de H2O. Y si habéis llegado hasta aquí y os gusta más este formato con la webcam, que es el que estoy utilizando para colaborar con otro canal, pues me lo podéis dejar en los comentarios, le podéis dejar un like para saberlo y a partir de ahora intentar volver a hacer vídeos, sobre todo quiero acabar toda la parte de química, pero hacerlos de este formato. Y si no, pues volveremos a las hojitas de papel con los rotuladores, que es lo más sencillo y creo que funciona también bastante bien. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.